¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a realizar las simulaciones de los diferentes factores que afectan la velocidad de reacción y vamos a ver un concepto inicial, cómo puede ser entendida la velocidad de reacción, aunque es un concepto general y más adelante ya lo vamos a ver cuando ya pasemos a ver lo correspondiente a equilibrio químico. Entonces les voy a compartir acá la pizarra para que... Entonces, ¿qué cosa se entiende por velocidad de reacción? La velocidad de reacción, en términos resumidos, va a corresponder a la velocidad, o bueno, a la cantidad de sustancia que se forma por unidad de tiempo. Sin embargo, más adelante vamos a ver que no solamente es la cantidad de sustancia por unidad de tiempo, sino cantidad de sustancia por unidad de volumen y tiempo, debido a que las velocidades de reacción se prefieren dar en términos de concentraciones por segundo o por unidad de tiempo. ¿Listo? Pero este sería el concepto inicial, cantidad de sustancia que reacciona por unidad de tiempo. Entre mayor sea la cantidad de sustancia en el mismo tiempo, pues mayor va a ser la velocidad de reacción. Y como nosotros podríamos evidenciar en el video que vimos de manera inicial, en el que nos hablaban de la velocidad de reacción y los factores que afectan o que controlan a esa velocidad, nosotros sabíamos que diferentes reacciones se dan a diferentes velocidades. Entonces acá les tengo tres ejemplos de cómo son tan diferentes esas velocidades. Acá tengo un primer ejemplo que se trata del potasio. El potasio reacciona violentamente con el agua. En cuestión de segundos se va a llevar a cabo esa reacción química. Ah, listo, Santiago. Muchas gracias. Entonces yo lo tengo en cuenta acá. Entonces, esta reacción química que se da entre el potasio y el agua es, en comparación a las otras reacciones que vamos a ver, relativamente rápida. ¿Listo? Bien, ahora, acá tenemos el ejemplo de la combustión de un metal. ¿Se acuerdan de ese laboratorio? ¿Cómo se llamaba ese metal que reaccionaba de esa forma? ¿Se acuerdan? Señor, Que cómo se llamaba el metal que reaccionaba de esa forma, como la segunda imagen, que eso lo hicimos allá en el colegio. magnesio. Magnesio, muy bien. Entonces el magnesio reaccionaba con el oxígeno del aire y se desprendía una llama blanca incandescente y que al finalizar la reacción química quedan como unas cenizas de color blanco que correspondía al hidróxido de magnesio. Esta reacción es relativamente o se lleva a cabo con una velocidad moderada, un poco más lenta que esta de acá. Esta es en cuestión de segundos, como yo se los decía anteriormente. Y por último tenemos esta velocidad de reacción que sería la oxidación del hierro. Entonces una cadenita que se está oxidando y como yo les decía anteriormente o como nos decían en el video, esta reacción puede durar años en poderse completar. Entonces acá los tendríamos ordenados de la reacción que se da a una mayor velocidad hasta la reacción más lenta dentro de esos tres ejemplos. ¿Listo? Y eso nosotros lo podíamos evidenciar y hoy también lo vamos a ver. ¿Listo? Diferentes reacciones se dan a diferentes velocidades. Nuevamente con ese enunciado. Para entender en mayor medida qué es eso de velocidad de reacción y cómo esos factores interactúan para poderla condicionar, vamos a ver diferentes simulaciones. De hecho, hay una simulación por cada uno de esos factores. Y también hay uno en cuanto a la definición de velocidad de reacción, que ya lo vamos a ver.
Entonces vamos a volver a utilizar el programa de Genka que nos ofrece diferentes prácticas para evidenciar eso que yo les comentaba. De manera inicial vamos a ver lo correspondiente a definición de velocidad de reacción. Esperen, lo comparto diferente porque acá... Ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Acá vamos a tener un tubo de ensayo que se encuentra conectado a una jeringa. Y acá se va a llevar en este tubo de ensayo una reacción química. Una reacción química entre qué sustancias. Entre las que tenemos disponibles aquí al lado izquierdo, carbonato de calcio y ácido clorhídrico. Entonces, al reaccionar el carbonato de calcio con el ácido clorhídrico, uno de los productos es el dióxido de carbono, que como ustedes saben tiene fórmula química CO2 y viene en forma gaseosa. Entonces, al darse esa reacción química acá, obviamente se van a generar otros productos y uno de ellos es el dióxido de carbono. Al estar en forma gaseosa, se va a dirigir por toda esta manguera y va a llegar hasta la jeringa. ¿Qué va a pasar con la jeringa una vez que llega el dióxido de carbono? ¿Qué tendría que pasar? Niños, ¿qué pasaría con la jeringa? Ni idea. Recuerden, acá se está produciendo dióxido de carbono y viaja hasta acá. ¿Qué pasaría con la jeringa? Es muy fácil la respuesta. ¿Qué pasaría, niños? ¿Se llena? Bueno, sí, se llena. Pero entonces, para que se produzca ese llenado, se va a mover el émbolo de la jeringa. Y a medida que se mueva el émbolo, pues obviamente se va acumulando el gas en esta partecita. Y acá voy a tener la medida del volumen que se ha obtenido del gas. Y el volumen viene dado en centímetros cúbicos, aunque acá lo puedo cambiar a mililitros. Cambiémoslo acá a mililitros y acá a mililitros. ¿Listo? Entonces, obviamente, al inicio de la reacción química, así tengamos los reactivos, una vez que empiece en el tiempo cero, pues se va a empezar a formar y acá se va a ir aumentando el volumen. Para que nosotros visualicemos cómo cambia el volumen respecto al tiempo, en otras palabras, la velocidad con la que se efectúa esa reacción o la velocidad con la que se forma el dióxido de carbono, acá vamos a contar con una gráfica que nos va a ir trazando una línea a medida que la reacción química se va a completar. ¿Listo? Entonces acá voy a adicionar el carbonato de calcio. De hecho, por acá nos dicen carbonato de calcio, 0,5 gramos. Es una cantidad muy pequeñita, por eso no la podemos observar acá. ¿Listo? Pero solamente vamos a agregar eso. Y acá vamos a agregarle el ácido clorhídrico. Obviamente la simulación está en pausa, porque inmediatamente cuando se combina el carbonato de calcio con el ácido clorhídrico, pues de una vez se va a empezar a desprender el dióxido de carbono. Entonces le voy a quitar la pausa y vamos a prestar atención de cómo acá se nos forma la gráfica y cómo varía el volumen acá. ¿Listo? Entonces voy a quitar la pausa para que podamos evidenciar eso. Listo, la voy a detener ahí. Y vamos a retroceder para ver cómo varió la velocidad en el transcurso de la reacción química. Listo. ¿Qué podemos inferir a partir de esos datos que nosotros obtuvimos?
Acá, cuando pausé la simulación, obtuvimos un total de 88.98 mililitros. ¿De qué sustancia? De dióxido de carbono. De hecho, por acá, obviamente, va a traer los gases que contiene el aire, más el dióxido de carbono, que fue el que se obtuvo. ¿Listo? Bien, ahora, si nosotros nos fijamos, acá la velocidad está sobre el eje X, es decir, la velocidad es cero. ¿Y por qué la velocidad inicial es cero? ¿Quién me daría la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué la velocidad es cero? Acá, ¿ni idea? O les cambio la pregunta. ¿A qué corresponde esta velocidad? ¿Será la velocidad con la que reacciona el carbonato de calcio? ¿Es la velocidad con la que se gasta el ácido clorhídrico? ¿O por el contrario es la velocidad con la que se forma el dióxido de carbono? Según esa gráfica, ¿a cuál correspondería? ¿A cuál de las tres sustancias que les acabo de mencionar? Creo que la tercera. La tercera. Exactamente, gracias Brigitte. Gracias a la otra persona por ahí que contestó. Efectivamente, se trata de la velocidad del dióxido de carbono. ¿A qué conclusión podemos llegar con eso? Pues que nosotros vamos a tener velocidades individuales para cada una de las sustancias que interactúa en la reacción química. En este caso, nosotros estábamos tomando la velocidad con la que se forma el dióxido de carbono. Pero nosotros también pudimos haber hecho la gráfica de la reacción con la que, la velocidad con la que se gastó el carbonato de calcio. O también pudimos hablar de la velocidad con la que se gastó el ácido clorhídrico. Pero en este caso solamente la del dióxido de carbono. Por eso es que la velocidad de manera inicial es cero. Cuando estaba en el tiempo cero, pues estas dos sustancias no habrán formado nada de dióxido de carbono. Una vez que la reacción química arrancó, pues ya se empezó a formar dióxido de carbono y se fue incrementando la velocidad de forma exponencial. ¿Listo? Ahora bien, la pregunta es, ¿la velocidad con la que se forma el dióxido de carbono es constante en todo momento? ¿Desde el tiempo cero hasta cuando finalizamos la simulación? No. No. No es constante. ¿Listo? Fijémonos que acá la velocidad fue aumentando, 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 y acá llegó un punto en el que se mantuvo casi, casi en línea recta. Y en términos de esta gráfica, ¿qué significa que esta línea sea recta? ¿Qué pasará con la velocidad? ¿Es constante? Es Es constante, constante. muy bien, gracias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las reacciones químicas se dan a una determinada velocidad, pero llega un punto en el que las velocidades se vuelven constantes. Y esta línea me ejemplifica eso. ¿En qué tiempo la velocidad se volvió constante? Acá lo acerco. Aparentemente, ¿en qué tiempo? ¿Como a los 13 segundos? 13 segundos. Como a los 3, entonces miremos, está entre el 10 y el 20 y cada lineecita, ¿a cuánto equivaldría? ¿Cuántas unidades? ¿A 5? A 5 miremos. Acá sería 15, No, una acá sería ya representa 20. dos, ¿no? A A 1. 2. No a 2. Miren, acá habría 12, 14, 16, 18 y 20. Entonces eso es lo que ustedes deben interpretar cuando ven este tipo de gráficas. Entonces, si hay 10 unidades acá y 5 lineecitas, pues dividen ese valor entre el número de líneas y ahí les da el valor de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces sería 2 unidades por cada línea. Entonces nosotros hablaríamos que por acá se mantuvo constante. Entonces si interpolamos, venimos acá, 16. estaría 12, 14, 16. Entonces, en el segundo 16, después de que se efectuó la reacción química, o bueno, empezó, se mantuvo constante la velocidad de reacción.
Y eso pasa en todas las reacciones químicas. Empieza a una determinada velocidad, pero luego de un tiempo se va a mantener constante. Y ya vamos a ver más adelante qué equilibrio relacionado. Y esta gráfica es muy buena en ese sentido. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos tomado la velocidad de reacción del ácido clorhídrico? ¿Será que empieza en cero? ¿Será que la velocidad de reacción empezaba en cero del ácido clorhídrico? No lo sé. ¿Sí o no? ¿Sí? No. ¿Y es debido a qué? No me Los confunda. productos inician la velocidad en cero, porque no se ha formado nada. Pero en el caso de los reactivos, va a empezar a la máxima velocidad, supongamos que está por acá, pero va a empezar a reducirse y también va a llegar un punto en el que se mantiene constante. Entonces sería una gráfica como la que les voy a ejemplificar con la manito que aparece ahí. Entonces sería así la gráfica. Entonces empieza por acá en una máxima velocidad, empieza a decaer y por acá se mantiene constante. ¿Listo? Así sería la gráfica de la velocidad de reacción del ácido clorhídrico y del carbonato de calcio. De igual manera como se los ejemplifique ahí. ¿Listo? ¿Será que no puedo? No. Cambiar la velocidad de reacción, pero acá esperen a ver si lo puedo hacer con el ácido clorhídrico en términos de masa del carbonato de calcio. Reiniciémoslo. No he probado esto, pero vamos a ver si funciona. Carbonato de calcio, ácido clorhídrico y arrastremos este hasta acá. Y digamos que esto sería masa en gramos. Vamos a ver si funciona. No, no funciona bien. Porque ahí no se sabe la masa de qué sustancia. Solamente en el caso del volumen, que fue el que se obtuvo acá. Pero como les digo, la gráfica quedaría en sentido opuesto. Empieza en la máxima velocidad, baja hasta que se mantiene nuevamente constante. ¿Listo? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esta simulación? La velocidad de reacción, en primer momento, no es constante en todo el proceso. Va a llegar un momento en que sí lo es, pero de manera inicial. En el caso de los productos va a empezar a aumentar y en el caso de los reactivos se va a reducir. Y ambas sustancias, tanto reactivos como productos, va a llegar un momento en el que la línea de acá se mantiene constante. ¿Listo? Lo voy a reiniciar para hacer el ejercicio que me piden acá, que es calcular la velocidad de reacción. Y la velocidad de reacción aquí va a ser igual a la cantidad de producto formado, en este caso de dióxido de carbono, respecto al tiempo. Entonces, miremos. Acá voy a volver a hacerlo. Carbonato de calcio, ácido clorhídrico, quito la pausa, empieza a efectuarse, se mantiene constante y ahí lo voy a dejar. Bien, si nosotros queremos saber la velocidad en cualquiera de los puntos, toma acá la gráfica, ¿qué deberíamos hacer? Pues interpolar, mirar los datos, mirar qué cantidad de producto se ha formado y en qué tiempo se dio esa cantidad. Y de esa manera podemos determinar la velocidad. Como por ejemplo, la velocidad de un carro viene dada en qué? En kilómetros por hora. Entonces, si conozco cuánto se ha desplazado en un tiempo determinado, pues yo puedo calcular la velocidad en ese punto del automóvil.
Así pasa con las reacciones químicas. Si yo sé cuánta cantidad de producto se formó en un tiempo determinado, pues voy a conocer la velocidad de reacción. ¿Listo? Entonces supongamos, les voy a dar un punto cualquiera. En el punto 10. En el punto 10 de los segundos, en el tiempo 10, ¿cuál sería la velocidad de reacción? A ver si llegan a determinar ese dato. Entonces, en el segundo 10, ¿cuál es la velocidad de reacción del dióxido de carbono? Entonces, hagámoslo acá entre todos para que nos quede más fácil. En el segundo 60 10, entonces, centímetros por segundo. ¿cuánto? 60 centímetros por segundo. Centímetros cúbicos. Acá es. Ah, Listo, pero vale, es vale. aproximado a eso. Entonces, ya esa es una velocidad de reacción. 60 centímetros cúbicos por segundo es la velocidad de reacción del dióxido de carbono. Pero miremoslo más exacto, porque creo que no está propiamente en el 60. Entonces acá si interpolamos el 10, nos da un poquito más arribita del 60. Acá hay 20 unidades. Miren, de 60 a 80 hay 20 unidades. Hay 5 líneas. Por lo tanto, cada línea, ¿a cuántas unidades va a corresponder? 4. A 4, muy bien. Entonces, ¿estaría en qué número? Acá es 60, acá es 64 y está casi en la mitad. ¿Cuál sería la velocidad? 62. 62. Muy bien, correcto. Entonces, la velocidad de reacción en el punto 10 va a corresponder a 62 centímetros cúbicos por segundo. ¿Listo? Si esa velocidad se mantuviera constante, yo diría que en 20 segundos se produciría qué cantidad, si es el doble del tiempo y suponiendo que la velocidad se mantiene constante. En 20 segundos, ¿cuánto se habrá formado? ¿Cuánto era, profe? 62. 124. Exactamente. ¿Listo? Entonces sería el doble. Obviamente, si la velocidad se mantuviera constante, pero nosotros sabemos que no. ¿Listo? Ya en el caso puntual de cuando la reacción química llega a este estado, nosotros sí podríamos hacer esa suposición y el cálculo sería más fácil. ¿Por qué? Porque bueno, en el segundo 20 tendría una velocidad aproximada de, acá sería de 84, digamos. 84 centímetros cúbicos sobre segundo. Y en el tiempo 30 tendría aproximadamente la misma velocidad. Ahí podríamos hacer esa suposición. ¿Listo? Bien, niños. Entonces esto era para mirar la definición de lo que es la velocidad de reacción y lo podemos hacer de esta manera. Velocidad de reacción es la cantidad de producto formado versus el tiempo, o sobre tiempo o por unidad de tiempo. Aunque vamos a ver más adelante que acá la cantidad de producto formado también es, y esto lo convierte en una concentración. Entonces es el cambio de la concentración respecto al tiempo. Pero ya lo vamos a ver con más calma. No se preocupen si no me entendieron esa partecita. Bien, vamos a pasar ahora a ver los factores que afectan la velocidad de reacción. Y vamos a empezar en el orden que nos enuncian acá. Entonces vamos a mirar en primera medida catalizadores y la velocidad. Listo. Pregunta, ¿qué era un catalizador? Factores externos que ayudaban a disminuir o aumentar la velocidad de reacción. Um, Muy bien, entonces lo podríamos considerar como factores externos, es decir, que si tienen una participación en la reacción química, al finalizar no iba a cambiar su estructura molecular. Es por eso es que no lo podemos considerar ni como reactivos ni como productos. Listo. Y lo que decía Brigitte, pueden aumentar o reducir la velocidad de reacción. En este caso, vamos a utilizar el peróxido de hidrógeno. Se lo vamos a añadir
cada uno de estos tubos de ensayo, pero en uno no vamos a utilizar catalizador. Y vamos a observar cómo cambiaría la velocidad de reacción. ¿Listo? Entonces, vamos a tener uno que no lo utiliza, otro que sí, y sería la suposición de que cuando se utiliza el catalizador va a aumentar la velocidad de reacción. Por lo regular se utiliza catalizadores en ese sentido, que permitan aumentar la rapidez con la que se efectúa. Entonces acá voy a introducir peróxido de hidrógeno, en ambos casos la misma cantidad. No sé si alcanzan a ver el nivel del peróxido, pero hasta acá llega. ¿Listo? ¿Y a cuál le agrego este catalizador? En este caso voy a utilizar óxido de manganeso 4. Recuerden que esto es nomenclatura stock y acá me estaría diciendo el estado de oxidación del manganeso en este compuesto químico. Entonces se lo vamos a agregar al segundo. Recuerden, este es el que no tiene catalizador, porque lo moví ahí, y este sería el que sí lo contiene. Y vamos a mirar cuál sería la diferencia. Acá, esta, la de color rojito, la línea de color rojito va a corresponder al gas que se ha formado en el tubo de ensayo que no contiene catalizador, mientras la línea azul va a representar el gas producido por el tubo de ensayo que sí lo contiene. Entonces vamos a ver cómo cambiarían las velocidades. Y la voy a pausar ahí. Miren la diferencia tan grande que hay en una reacción que no use catalizador y en una reacción que sí lo emplee. Entonces, en este caso se trata de la descomposición del peróxido de hidrógeno. Y acá, esa descomposición va a producir oxígeno y agua. Acá creo que se podría evidenciar qué sustancias produce. Por acá aparecería oxígeno, aunque estos también son componentes del aire. ¿Listo? Pero en su mayor medida es oxígeno el que queda atrapado acá. Entonces observemos que la velocidad de reacción cuando utilice catalizador, miren esto de acá, fue relativamente mucho más rápida en comparación con la que no utilizó. De hecho, la que no utilizó se mantuvo muy cercano al cero de manera inicial. Después aumentó un poquito la velocidad de reacción, pero tampoco fue significativamente grande ese cambio. Y como les decía en los anteriores encuentros, no siempre el uso de catalizadores va a permitir aumentar la velocidad de reacción. En algunos casos queremos retardarla un poco. Entonces, en ese caso, pues disminuiría la velocidad de reacción. ¿Listo? Creo que acá viene una pregunta. Pues acá es fácil. ¿Qué reacción es más rápida? La que tiene el catalizador, la que no tiene catalizador. Pues obviamente la respuesta correcta sería la que tiene el catalizador en este caso. Y el catalizador es óxido de manganeso. Pero de hecho hay otros catalizadores diferentes. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer la misma reacción en el laboratorio y en caso de no tener óxido de manganeso 4, nosotros podríamos utilizar yoduro de potasio. Y el yoduro de potasio tiene un comportamiento muy semejante con este catalizador. Permite acelerar, aumentar la velocidad de reacción. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas acerca de esta simulación de los catalizadores y la velocidad de reacción? Ahí, mire, puedo mover. Bien.
Entonces pasaríamos al siguiente factor. Ya vimos la definición de velocidad de reacción, ya vimos cómo es afectado cuando se hace uso de catalizadores y ahora vamos a mirar la concentración. Y para eso nos proponen la siguiente práctica. Va a corresponder a 3 tubos de ensayo. Y esos 3 tubos de ensayo van a tener carbonato de calcio y ácido clorhídrico. La misma reacción que habíamos utilizado en el factor que correspondía al uso de... cuando vimos la definición de velocidad de reacción. Carbonato de calcio y ácido clorhídrico. Porque en el óxido de hidrógeno. Bien, ¿qué representa esta cantidad de esta cantidad? ¿Qué es la M? ¿Recuerdan qué era la M? ¿Mol? Bueno, exactamente mol no. Es una unidad de concentración. ¿Y cómo se llama esa unidad de concentración? Si se simboliza Masa. con la letra no, la masa es una M minúscula. Entonces, esa unidad es la que representa la molaridad, que es moles sobre litros. Eso ya es una concentración. Cantidad de sustancia por unidad de volumen, concentración. Y acá tengo una concentración de 1 molar. Este se trataría de la concentración del ácido clorhídrico. 1 molar, 1.5 molar y 2 molar. ¿Dónde tengo la mayor concentración? Acá. La menor concentración acá y una concentración intermedia en el segundo tubo de ensayo. Y para ver cómo cambia la velocidad de reacción cuando modificamos la concentración de los reactivos, pues voy a tomar un globito, los que vienen acá, y se lo voy a poner en la salida de la manguera. Bien, ¿cómo es la relación entre la concentración y la velocidad de reacción? ¿Qué pasa cuando aumento la concentración? Aumenta la velocidad, ¿no? Aumenta la velocidad de reacción. ¿Cuál es la sustancia que se va a producir en todos los tubos de ensayo? Uno. No, ¿cuál es la sustancia que va a permitir inflar el globito? No sé. ¿Recuerda? Dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono es el que va a inflar este, debido a que la reacción química, el producto que se genera es ese. Ahora bien, ¿cómo yo sabría cuál se efectúa a una mayor velocidad? Una vez que empiece la simulación, ¿cómo yo sabría eso? ¿Qué pasaría con los globitos? ¿O qué me permitiría saber que una es más rápida que la otra? La concentración. Sí, pero ¿qué va a pasar con los globitos? ¿Cómo yo sé, por Se ejemplo, van a inflar. que bueno, se van a Por la inflar, velocidad de reacción. pero ¿qué diferencia habría entre este globito y, por ejemplo, este globito? Ah, queda más grande. Entonces, se va a generar mayor cantidad de dióxido de carbono en el mismo tiempo. Entonces vamos a observar que este presuntamente va a ser más grande, este va a ser el más pequeño y este va a ser el de volumen intermedio. ¿Listo? En el mismo tiempo. Y eso nos llevaría a pensar que la velocidad de reacción efectivamente es superior en este tubo de ensayo que en los restantes y que esta tendría la menor velocidad de reacción. Entonces voy a quitar la pausa para que podamos ejemplificar eso que les estoy mencionando. Creo que volví a colocar la pausa, sí. Vuelvo a la quitar. Ahí. Miremos ahí nomás. Aproximadamente fueron unos 5 o 6 segundos.
En el segundo 6, ¿cuál presentó mayor cantidad de dióxido de carbono? Pues nosotros podemos evidenciar que fue este de acá, que correspondía a la mayor concentración. Y el que generó menor cantidad de dióxido de carbono en el mismo tiempo fue el que tenía menor concentración. Y obviamente el que tenía una concentración intermedia tuvo también un volumen intermedio entre este de acá y este de acá. ¿Listo? Ahí ya podríamos llegar a comprobar que la concentración es directamente proporcional con la velocidad de reacción. Entre mayor concentración, mayor va a ser su velocidad, y acá lo tenemos demostrado de esa manera. De igual manera pasaría en un laboratorio si estuviéramos haciendo esta práctica de laboratorio. La voy a continuar y van a empezar a explotar los globitos. Ahí se explotó el primero. El segundo. Y falta el último. Listo. Y el último. Y esa es la deducción a la que nosotros llegamos. Como les decía anteriormente, a mayor concentración, mayor velocidad. Por eso, el primero llegó a completar el límite máximo de volumen y por eso explotó en primera medida. Este era el segundo en cuanto a la concentración, explotó de segundas, y el último explotó en un tiempo mucho mayor debido a que la concentración era mucho más baja. Era la mitad, de hecho, de la concentración de este primer tubo de ensayo. ¿Qué concentración de ácido clorhídrico reaccionó más rápido? Nosotros sabemos que fue la concentración de 2 molar. ¿Listo? Así no nos sabemos de qué era molaridad, cómo se calculaba, pues simplemente con estos valores, pues ya pude haber deducido eso. ¿Listo? Entonces, a mayor concentración, mayor velocidad, y menos concentración, menor velocidad. Vamos a ver el siguiente factor. Acá ya vimos catalizadores, vimos concentración y vamos a mirar la superficie. Recuerden que ese factor era la superficie de los sólidos. Acá voy a tener las mismas sustancias, carbonato de calcio y ácido clorhídrico. Esa reacción va a originar la producción de dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono lo vamos a recolectar en los globitos. Y recuerden, el que genere mayor cantidad de sustancia de dióxido de carbono en el mismo tiempo va a corresponder a una mayor velocidad de reacción, y por el contrario, en menor tiempo va a menor velocidad. Y acá nos están señalando en qué estado vendría el carbonato de calcio, que es el único reactivo que viene en estado sólido. Acá viene grueso, acá viene mediano y acá viene fino. Según lo que hemos visto en clase, ¿cuál tendría mayor velocidad de reacción? ¿Cuál de los tres? ¿Fino, mediano o grueso? ¿Hueso? ¿Seguras? Fino. Fino. Entonces, recuerden, sería el fino porque entre más fragmentado esté el sólido o entre más fino se encuentre, mayor va a ser el área superficial, y al ser mayor el área superficial, le va a posibilitar a que reaccione por diferentes lugares, y eso permitiría aumentar la velocidad de reacción. Acuérdense en el ejemplo del carbón. Entonces, si nosotros teníamos un trozo de carbón grueso y lo dividíamos por la mitad, estamos aumentando el área superficial, porque por ahí donde hicimos el corte, también va a permitir que se efectúe la reacción química. Y así sucesivamente si lo sigo dividiendo. Al dividirlo cada vez más, estoy aumentando la
superficial. ¿Listo? Entonces voy a quitarla para que logremos evidenciar eso que les menciono. Pausémoslo en ese punto. Entonces, acá, cuando tenía el carbonato de calcio fino, la velocidad de reacción fue mayor porque se produjo mayor cantidad de dióxido de carbono en el mismo tiempo. Esta sería la velocidad intermedia, ya que el carbonato de calcio estaba en tamaño de partícula mediano. Mientras acá, cuando está el carbonato de calcio grueso, pues está reaccionando de manera mucho más lenta. Y sigamos la simulación hasta que exploten los globitos. Miren que el fino ya explotó, el mediano le falta, y por eso mucho más se ha generado una menor cantidad en el mismo tiempo, menor velocidad. No ha explotado ni siquiera el segundo. Ya está a punto de explotar el segundo. Ah, explotó el segundo y obviamente tardará mucho más tiempo ¿Me ese probé? tercero que está en estado grueso. Dígame, Julio. Es que como Brigitte se salió, de que si la puede volver a dejar entrar, por favor. Ah, ya. Como estoy acá compartiendo, no puedo ver. Listo, niños. Entonces, ya vimos la definición de velocidad de reacción, vimos la reacción química entre el carbonato de calcio y el ácido clorhídrico para producir dióxido de carbono y veíamos cómo cambiaba la velocidad. ¿A qué conclusión llegamos respecto al análisis de esa gráfica? Que la velocidad de reacción se puede calcular por cada una de las sustancias. Yo puedo decir la velocidad de reacción de un reactivo, pero también puedo decir la velocidad de reacción de un producto. En ese caso, comprobamos la velocidad de reacción con el dióxido de carbono y miramos que no en todo momento permanece constante, solamente hasta que llega a un tiempo determinado, esa velocidad se mantiene en línea recta, es decir, constante. También vimos cómo afectaban la velocidad de los catalizadores, entonces decíamos que los catalizadores permiten aumentar o reducir la velocidad de reacción. Por lo general se utilizan para aumentarla. Y miramos la descomposición del peróxido de hidrógeno. Y miramos que el óxido de magnesio 4 que se utilizó ahí permitió acelerar la velocidad de reacción. Miramos también la concentración de los reactivos. A mayor concentración, mayor velocidad. Y lo podíamos observar con los globitos. De igual manera, con la superficie
de los sólidos. Entonces, como el carbonato de calcio estaba en estado sólido y lo teníamos más fino, pues iba a aumentar la velocidad de reacción debido a que aumentaba el área superficial y faltando la temperatura, pero lo veríamos en el próximo encuentro. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas de las simulaciones que hemos visto? ¿Ninguna pregunta? Bien. Entonces, espérenme y les paso la correspondiente asistencia. Listo, niños, ahí estaría la asistencia y nos veríamos la próxima semana en química. Y mañana, Hasta luego, profe. Chao, Julio, se cuida. Chao, profe, gracias.